invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, capítulo 28. Romanos 8, 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense que comienza diciendo: Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Esto lo vamos a ver en el punto 1 del calvinismo la semana que viene. Que no es lo mismo el llamado a la salvación que el llamado a un ministerio. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Claro que lo tiene. Pero ¿en qué se basa o con quién Dios tiene ese propósito? Con una persona salvada. Una persona que está predestinada para la salvación. Predestinado a la salvación. ¿Qué es ser predestinado? Predestinado es que Dios anticipó o preparó el destino de la persona. Ahora, ¿a quién Dios le da la salvación? Dice la Biblia: a los que antes conoció. A los que primero conoció, a esto Dios los predestinó. A los que sabía con anterioridad que iban a recibir a Cristo en el corazón, a estos Dios los predestinó para la salvación. No es que Dios lo elige y dice: este va al cielo y este va al infierno, sino que Dios, habiéndolo conocido a la persona y sabiendo quién iba a creer y quién no, los predestina para salvación. Siempre doy el mismo ejemplo porque al que a mí me gusta, pues, y aparte porque lo he vivido. Cuando era adolescente sabíamos jugar al fútbol en la iglesia de Calle Salta. En la parte de arriba había una canchita y ahí jugábamos al fútbol. Y éramos 10 los que siempre íbamos a jugar al fútbol. La primera vez que jugamos al fútbol hicimos un equipo de malos contra los buenos y los malos le ganamos a los buenos. Entonces estaban embroncados. Y así era todos los viernes hacemos 3, 4 partidos y los malos le ganábamos a los buenos. Entonces ellos se enojaban. Cuando llegó más o menos a mitad de año había una tremenda pica entre los malos, que éramos nosotros los que no sabíamos jugar al fútbol, contra los buenos. Y me decían: bueno, vamos a mezclar el equipo. Elegimos, Oscar, con quién quiere jugar. Claro, ya no podía yo elegir a otras personas. Durante 6 meses habíamos jugado juntos. Entonces yo le decía: ¿quién quiere jugar conmigo? ¿Y quién quería jugar conmigo? Los malos. Y venían los malos y se ponían al lado mío. Y yo decía: bueno, yo los escojo a ellos. Esto es lo mismo. Yo elegí a los que me habían elegido a mí. Lo mismo pasa con Dios. Dios, sabiendo quién le iba a elegir, los predestinó para salvación. Debemos tener en cuenta algo. Estamos todavía en la introducción del tema. Este versículo, el que acabamos de leer, del Romanos capítulo 8, versículo 29, cuando los calvinistas lo empiezan a analizar, lo destruyen. Yo he escuchado cada comentario en donde lo destruyen. Le hacen tal análisis que el versículo termina diciendo cosas que no dice. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros interpretamos un versículo, es cierto que lo tenemos que interpretar en lo máximo de su profundidad, pero sin llegar a afectar el contenido de un versículo. Sin llegar a destruirlo tanto que ya el versículo cambie el significado. Les voy a dar un ejemplo tonto, pero sirve. Supongamos que yo escribo en un papel: Marcela, sola luz de mi vida. Se ha puesto colorada. Marcela, sola luz de mi vida. Y se imagina, ese papel se pierde dentro de 2000 años, alguien lo encuentra y dice: vamos a analizar este papel. Marcela, sola de mi vida, firma Oscar. Marcela,
sos, presente continuo de ser. O sea que Marcela fue, es y será. Marcela entonces era una persona eterna. Marcela eterna, sos la luz. No una luz, una de las tantas luces, no, es la luz. O sea que hace 2000 años no había más luz que la de Marcela. Marcela era un ser eterno y no había más luz que Marcela. Marcela, sos la luz de mis ojos. O sea, Oscar era ciego. Oscar era ciego porque no tenía luz, y Marcela era una especie de divinidad eterna que emanaba luz y le alumbraba los ojos del ciego Oscar. ¿Ves? Cuando uno empieza a querer profundizar de más, llega a deteriorar el verdadero contenido del pasaje. Dice en Colosenses capítulo 4, no lo lean porque no tiene mayor importancia. Capítulo 4, versículo 16. Dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también que se lea en la iglesia de la Odicense, y que la Odisea la lea también vosotros. Fíjese, las cartas eran para ser leídas, en otras palabras, se las leía y lo que escuchaban, ¿qué? La entendían. No era necesario esos análisis tremendos destruyendo el verdadero contenido del pasaje. Vuelvo a repetir, la Biblia hay que analizarla en profundidad, pero nunca que esa profundidad destruya el verdadero contenido de la palabra. Bueno, gracias. En las reglas de la hermenéutica, una de las reglas de la hermenéutica es que hay que darle valor a cada una de las palabras. A cada una de las palabras hay que darle el valor que le corresponde. No podemos saltearnos palabras, no podemos cambiar palabras. ¿Por qué digo esto? Y ahora vamos a pasar al tema. Vamos a ver el punto número 1. La interpretación que damos del versículo 29, ¿está de acuerdo al resto de la Biblia? Miren, hay miles de versículos y que lo vamos a ver durante el desarrollo del tema, pero yo quiero dar algunos ejemplos prácticos bíblicos, no de texto, sino ejemplos de vida que está en la Biblia. ¿Por qué ejemplo de vida que aparece en la Biblia? Porque es la mejor forma de interpretar qué es lo que quiere decir cuando uno ve de qué forma ha vivido la persona. El primer ejemplo que vamos a dar es lo que hemos visto la semana pasada. Josué estaba a punto de entrar a la tierra prometida y Josué dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Ustedes a quién van a servir? ¿A los dioses de los amorreos o a los dioses de los cananeos o a Jehová? Y todos que dicen a Jehová. Entonces entran a la tierra prometida, Dios los bendice, comienzan a prosperar. Pasa el tiempo y estas mismas personas, como hemos visto la semana pasada, ¿qué hacen? Se empiezan a alejar de Dios y comienzan a elegir a los dioses, y utiliza esa palabra, elegir a los dioses de los amorreos y de los cananeos. Entonces comienza a venir la maldición de Jehová. Pasa el tiempo y ellos definitivamente, los israelitas, se vuelcan a los dioses paganos. Y nuevamente aparece la palabra, los israelitas eligieron a los dioses paganos. Y vienen las otras consecuencias de Dios contra el pueblo de Israel. Ahora, Dios no los eligió para salvarlo y bendecirlo y después los eligió para condenarlos y castigarlos. No, Dios los castigó al pueblo que eligió no seguirle y Dios bendijo al pueblo que eligió seguirle. A los que antes conoció, a esto los predestinó. Otro ejemplo, Jueces capítulo 17, versículo 6, dice, en aquellos días no había rey de Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No dice cada uno hacía de acuerdo a lo que Dios había establecido en su vida. No. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Libre albedrío. En el caso de Saúl y David, estamos viendo el pacto davídico el viernes en casa. El pacto bueno, y entre eso habíamos visto algo de Saúl y de David. Los dos fueron reyes. Los dos fueron ungidos por Dios. Los dos estuvieron al lado del profeta
Samuel. Los dos llegaron al trono, pero uno fue cortado, literalmente, y el otro fue bendecido y recibió el pacto y las promesas de que de su descendencia iba a venir el Mesías. Y uno dice, ¿por qué? ¿Dios así lo había determinado? No. Uno ve a través de la vida de ambos, de Saúl y de David, el por qué. Cuando Saúl cae en pecado, Saúl viene delante de Samuel y le dice, Samuel, respétame delante del pueblo para que el pueblo me siga respetando. Hónrame delante del pueblo para que el pueblo me siga respetando. ¿Qué estaba buscando Saúl? Ser honrado por el pueblo. En cambio, David, cuando cae en pecado, le dice, has pecado, David. ¿Qué hace David? Se tira en el suelo, 7 días de ayuno, se tiraba ceniza sobre su cabeza, estaba vestido de cilicio, y lloraba y clamaba a Dios. Y David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Fíjense cómo la decisión de uno hizo que Dios lo cortara, y cómo la decisión del otro hizo que Dios lo bendijese. La bendición de Dios dependía de la decisión, de la voluntad, del libre albedrío de cada una de las personas. El ejemplo 4, el ejemplo del joven rico. El joven rico se presenta delante del Señor Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cumple los mandamientos. Y este joven le dice, yo toda mi vida lo he cumplido. Desde que soy niño cumplo, busco a Dios. Y dice que el Señor Jesucristo cuando le vio, ¿qué hizo? Le amó. Si no hubiese sido verdad lo que hubiese dicho el joven rico, ¿qué le hubiera dicho el Señor Jesucristo? Lo mismo que le decía a los religiosos de antes. Sepulcro blanqueado, hijo de vuestro padre el diablo. Pero no le dijo así, lo miró y lo amó. Y le dijo, bueno, entonces vende todo lo que tiene y seguime. Y el joven rico que hizo, se dio la media vuelta y se fue triste. Cuando se va, el Señor Jesucristo le dice, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? ¿Porque no son elegidos los ricos? No, porque los ricos tienen que tomar una decisión como este joven. Una decisión por Dios. La bendición de Dios, la salvación de Dios, va a venir por mi elección. Cuando yo tengo fe, soy uno de los escogidos de Dios. A los que antes conoció, Dios a esto le preparó su destino. ¿Se entiende? Punto 2. Importancia de la palabra proginosco. Proginosco. ¿Qué significa la palabra proginosco? Ahí cuando hemos leído a los que antes conoció, la palabra en griego es proginosco. Significa tener un previo conocimiento de algo. Proginosco, un previo conocimiento de algo. Ahora, los calvinistas conocen que la palabra en el griego ahí es proginosco, pero sin embargo ellos cuando van a enseñar este pasaje, solamente utilizan la palabra ginosco. O sea que la misma palabra, pero sin su preposición. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? Aquí. La preposición es una palabrita que va previo a la palabra. Proginosco. Pro es una preposición. Los calvinistas dicen, no hay que darle tanta importancia a una preposición. Vamos a analizar directamente la palabra ginosco. No, si la palabra es proginosco, hay que analizar la palabra proginosco y no la palabra ginosco. ¿Se va entendiendo? La preposición es importantísima. Es importantísima. Carvallosa, otro hombre que sabe muchísimo de la Biblia, ojalá yo supiese lo que él sabe de la Biblia, yo supiese en lo que él tiene la uña pequeña del dedo chico de su mano y la uña más chica de los 2 dedos, imagínense. Pero él habla, cuando habla este versículo, y lo traduce como ginosco, no proginosco. Y dice lo siguiente: cuando la palabra ginosco va acompañado de la palabra Dios, siempre y sin excepción se debe traducir como elegido. Repito, cuando la palabra ginosco, que significa conocer, va acompañado de la palabra Dios, siempre y sin excepción se debe traducir como escogido.
muy arbitrario, ¿no? Pero bueno, después lo vamos a explicar. Y da un ejemplo, Amós, capítulo 3, versículo 2. Dice, a vosotros solamente he conocido, lo vamos a buscar, Amós capítulo 3, versículo 2, y téngalo ahí porque de ahí lo vamos a leer varias veces. Amós capítulo 3, versículo 2. Y yo de paso aprovecho para tomar la chocolatada. Amós capítulo 3, versículo 2. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Le está hablando a Israel, ¿no? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Estamos? Bueno, vuelvo a leerlo. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y dice Carballosa, ¿solamente a los israelitas conocía a Dios? No, Dios conocía a todo el mundo. Entonces la palabra ginozco aquí se debería traducir como elección y no como conocer. Y ahí tendría sentido, dice Carballosa. De todas las naciones Dios ha escogido solamente a los israelitas. Esta es la explicación que da Carballosa. Ahora, vamos a explicar en verdad lo que dice el versículo. Tenemos que tener en cuenta algo. El pueblo de Israel era un pueblo escogido. Era un pueblo escogido. Pero el pueblo de Israel no fue escogido, ya lo vamos a ver enseguida, para salvación. El pueblo de Israel fue escogido por otro motivo. Por eso la definición que da Carballosa queda muy vaga. La respuesta que le podemos dar a Carballosa primero, en primer lugar, aquí no es la palabra ginosco lo que nosotros estamos analizando, sino lo que estamos analizando es la palabra proginosco, que no es lo mismo. En segundo lugar, la preposición es muy importante. Una preposición, el prefijo es muy importante. El prefijo no solamente cambia la palabra, sino cambia el significado de la oración. Usted imagínense, no sé si todavía seguirá trabajando Leñame en la Subsecretaría de Cultura, pero supongamos que yo necesito hablar con Leñame, que trabaja en la Subsecretaría de Cultura, y en lugar de irme a la Subsecretaría de Cultura, yo me voy a Cultura. Le digo, vengo a hablar con Leñame. Y me dice, no, él está en la Subsecretaría de Cultura, esto es Cultura. Pero por una preposición vamos a hacer lío. Tráiganmelo aquí. No, tiene que ir allá. La preposición es importante. Imagínense si un cargo alto de los suboficiales, los que han ido al servicio militar, todos jóvenes, menos 3, que sí, creo que hemos estado. Los que han ido al servicio militar, el suboficial, el cargo más alto dentro del suboficial, es más bajo que el cargo más bajo que los oficiales. El cargo más alto del suboficial viene y le falta el respeto a un oficial. ¿Qué hacen? Lo meten al calabozo, salto rana, carrera mar, cuerpo a tierra. Y uno cuando le habla a este suboficial y le dice, ¿por qué has hecho eso? Tanto lío por una preposición. Sí, por una preposición, pero por un prefijo te cambia todo. Cambia el significado de la palabra con el prefijo. Los que están estudiando el estudio algo de filosofía le dice, a ver, para el examen solamente una pregunta. Escríbame de algún presocrático, filósofo presocrático. Y uno agarra y comienza a hablar de Hume, un filósofo que es más o menos contemporáneo a nosotros, le hace 30 hojas y entrega la prueba. Lo revisa, que no te le van a poner un 0. Y uno se va a quejar y dice, ¿por qué me ha puesto un 0? Porque yo te he pedido un presocrático. Antes de Sócrates, un filósofo presocrático. Tanto lío vamos a hacer por un prefijo. Sí, el prefijo te cambia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la palabra que tenemos que analizar no es ginosco, sino proginosco.
Segundo lugar, lo que decía Carballosa, la palabra ginosco, al lado de la palabra de Dios, al lado de la palabra Dios, debe traducirse como elección. Eso es muy arbitrario. Ninguna regla de hermenéutica puede decir eso. Ninguna regla gramatical de ningún idioma puede decir que una palabra acompañada de la palabra Dios cambia el significado. En ningún idioma del mundo. Eso es muy arbitrario. Eso no es verdad. En tercer lugar, Carballosa, para apoyar su dicho, menciona el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2. Y menciona la palabra ginosco, que está en griego. Ahora, ¿el Antiguo Testamento en qué idioma se escribió? En hebreo. ¿Y por qué está en griego esa palabra? Porque no está en el original. Está hablando de una traducción que se llama la traducción de la Septuaginta. ¿Qué es eso? Querían establecer una gran biblioteca en Egipto. Entonces mandan, en ese momento estaba el imperio griego dominando el mundo, mandan a que todos los libros importantes sean traducidos al griego. Todos los libros importantes debían ser traducidos al griego. Entonces, dentro de esos libros importantes estaban los libros sagrados de Israel, de los israelitas. Tomaron a 70 judíos, a los cuales llamaron la Septuaginta, y ellos tradujeron la Biblia del hebreo, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Y Carballosa toma de esta versión, de una traducción, un versículo para establecer doctrina. ¿Y saben qué? Una traducción no es una palabra inspirada. Porque si no, una traducción fuese una palabra inspirada, tendríamos que decir que los testigos de Jehová tienen la mejor doctrina, porque toda su doctrina se apoya literalmente en su Biblia. ¿Por qué? Porque tiene una traducción a medida. Las traducciones no son inspiradas. ¿Se va entendiendo hasta aquí? ¿Sí? Detalles que tenemos que tener en cuenta. Seguimos teniendo nuestra Biblia abierta en Amós, ¿no? Si le hacemos caso a Carballosa y decimos que ahí donde dice nuestra Biblia, en Amós, conoció, le ponemos la palabra elección, que daría a ningún otro pueblo más que Israel, yo elegí, estaríamos diciendo que los israelitas fueron solamente ellos elegidos para salvación. Pero ¿saben qué? La elección que Dios hace de Israel no era para salvación. La elección que Dios hace de Israel es por dos motivos. El primer motivo lo encontramos en Número capítulo 6, versículo 27, que dice que Dios iba a poner sobre la nación de Israel su nombre. ¿Qué quería decir con esto? Que los israelitas eran los encargados de mantener vivo el nombre de Dios. Y lo hicieron bien porque el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, ha llegado hasta nuestra época. Ellos no fueron fieles, pero su nombre se conservó hasta el día de hoy. Y en segundo lugar, lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 2, que a los israelitas se les encomendó que guardaran la palabra. Y miren que intentaron destruir la palabra de Dios. Pero los israelitas, los copistas, los escribas, y dieron hasta su vida con tal de guardar y conservar las escrituras que nos llegan hasta el día de hoy. Esas eran las dos funciones que tenía el pueblo de Israel, para los cuales fueron elegidos como nación, pero no como en forma individual. Entonces no podemos hablar de Israel elegidos para salvación. En segundo lugar, si el versículo de Amós, en lugar de decir conoció, léanlo, fíjense ahí en su Biblia, dice a vosotros solamente, y ponga la palabra elegido, a vosotros solamente he elegido. Si esto se traduciría así, estaría diciendo que solamente la nación de Israel es salva. Porque estaría diciendo solamente a ustedes los he elegido, nadie más que a los israelitas. ¿Y saben qué?
no solo los israelitas podían ser salvos, sino cualquier persona en la antigüedad podía ser salvo. Porque vuelvo a repetir, Israel no era elegida para salvación, sino para tener el nombre de Dios y para conservar la palabra de Dios. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Rahab la ramera. Ella vivía en Jericó. Ella no era israelita y fue salva. Y no solamente que fue salva, sino que está dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Ruth no era israelita, sin embargo también fue salva y está dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. Ciro, el rey Ciro, el persa, también era salvo. Dice en Isaías capítulo 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, dice así. Y sigue diciendo algunas cosas más. Él es mi pastor, dice Dios. Escuchen, no dice Dios, yo soy el pastor de Ciro, rey de Persia, país pagano. Dice, Ciro es mi pastor. ¿Por qué? Porque a través de Ciro, como pastor, iba a encaminar a Israel para que vuelva a la tierra. Acuérdense que en ese momento estaba en cautividad en Persia. Para que vuelva nuevamente a Jerusalén, construya de vuelta a Jerusalén y construya el templo de Jerusalén. Dice, Ciro, dice Dios, es mi pastor. Y como Ciro me obedece, luego en su casa léalo el capítulo 45, vienen todas las bendiciones de Dios al rey de Ciro. Todavía ni siquiera había nacido Ciro. Eso es lo más interesante, ni siquiera había nacido Ciro. Pero como Dios vio un corazón fiel, Dios lo escogió para salvación. A los que antes conoció, a este los predestinó. No solamente Ciro, los que servían a la mesa en Hechos de los Apóstoles. Fíjese, entonces tenemos Rahab la ramera, tenemos a Ruth, tenemos al rey Ciro, el persa. Dentro de los que servían a la mesa, en Hechos capítulo 6, versículo 5, yo les voy a leer. ¿Se acuerdan que los discípulos estaban reunidos y dicen, no podemos dejar de predicar para servir a la mesa, vamos a buscar algunos diáconos que se encarguen de servir a la mesa mientras nosotros predicamos? Y dice, a la gente le pareció bien esto y van a elegir a los que iban a servir a la mesa. Hechos capítulo 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás era un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Una persona que había renunciado a su religión y que se había convertido a la religión judaica. Antes de hacerse cristiano, Nicolás había renunciado a la religión pagana y se había convertido a la religión judaica. Fíjense que no solamente los judíos eran salvos, sino todas las personas que creían en Dios. Pero no solamente los versículos, esto que hemos mencionado, estas personas que hemos mencionado en estos versículos eran salvos. Habrá habido también muchas otras personas que obviamente no van a salir detalladas de la Biblia, porque sería un código de nombres interminable. Pero nos podemos dar cuenta, por otro pasajecito, que debía haber muchas otras personas más de los gentiles que eran salvadas. Por ejemplo, Mateo 23, 15, el Señor Jesucristo le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Lo está retando a los fariseos y escribas. Porque recorréis por mar y tierra para ser prosélitos. Después lo termina retando a los fariseos diciendo que ellos mismos, después de hacer prosélitos, los desvían a las personas al pecado. Pero fíjense lo que hacían los escribas y los fariseos. Iban nación por nación predicando al Dios de Israel, y había personas que aceptaban al Dios de Israel y se convertían al judaísmo. O sea, había muchas otras personas no judías de los gentiles que eran salvas. Entonces, si nosotros ponemos en Amós solamente a Israel el escogido, todas estas personas no serían salvas. Pero la Biblia nos dice que había muchos no israelitas que eran salvos. Y quedan un montón de otros pasajes más que por amor al tiempo no los puedo dar. Esos son los más importantes. Otra cosa, sí, vean
otra vez su pasaje. Si ahí en Amós diría solamente a los israelitas he escogido, no solamente significaría que solamente hay que ser israelita para ser salvo, sino que todos los israelitas son salvos. Ahora, ¿todos los israelitas son salvos? No. ¿Cómo nos damos cuenta? Mateo 3:9 dice: no penséis dentro de vosotros en decir, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué significa este pasaje? No todos los que son descendientes de Israel, no todos los que han nacido en Israel, para Dios son hijos de Abraham. O sea, en otras palabras, son salvos. No todos. Puede haber nacido en Israel y no ser salvos. Romanos 9:7 dice: ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos. No por ser descendiente de Abraham iban a heredar la salvación. Sigue diciendo lo mismo, no todos los israelitas son salvos. Gálatas 3:7: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. ¿Quiénes eran los salvos? Los que ejercían fe. Más allá de ser judío, más allá de ser gentil. Entonces, ¿cómo debemos interpretar el versículo de Amós? Vamos a leerlo de vuelta, Amós 3:2, fíjense bien en su Biblia. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí la palabra ginosco no se debe interpretar como elección, sino se debe interpretar como lo que significa conocer. Y si un calvinista me pregunta a mí, pero escúchame, ¿cómo conocer? ¿Que Dios no conocía a los otros pueblos? Sí, los conocía, pero ¿qué es lo que Dios quería decir con esto? Y para darle la explicación voy a dar un caso práctico. Estaba viendo la tele y una madre, estaban entrevistando a una madre lleva a su hijo para que lo metan preso. Lo entrega a su hijo para que lo detengan. Y cuando sale la madre, estaban todos los periodistas ahí, le estaban entrevistando, le dice: ¿por qué trajo a su hijo? Y porque mi hijo cometió un delito. ¿Pero usted lo trajo? Sí, porque yo no lo crié así. A este hijo yo lo desconozco. Ahora, ¿cómo que lo desconoce una madre a su hijo? ¿La madre no lo conocía a su hijo? Sí. ¿Sabía qué comida le gusta? Sí. ¿Sabía qué ropa tiene? Sí. ¿Sabe sus gustos? Sí. ¿Sabe cómo vive? Sí. La madre lo conoce a su hijo. ¿Y por qué dice lo desconozco? ¿Qué estaba intentando decir esta madre? Estaba intentando decir: yo no lo he criado de esta forma. Yo lo he tratado de educar, de darle un estudio, darle un hogar, darle un futuro, y él me sale con estas barbaridades. Yo a esta persona que actúa así, no lo conozco. Y eso es lo que estaba diciendo Dios. A Israel, sí, lo conozco. A los demás, que no me siguen, que se han apartado de mí, que siguen a los ídolos, a ellos yo no lo conozco. No hay por qué cambiarle el significado de las palabras. En tercer punto, este va a ser cortito porque ya más o menos es el mismo tema de recién. Ginosco en Mateo 7, este otro pasaje que utilizan los calvinistas para cambiarle el significado a proginosco de Hebreos 8:29. En Mateo 7 dice así, yo se lo voy a leer, presten atención por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Nunca os conocí. Los calvinistas cuando leen esto dicen: ven, aquí está hablando no de no conocerlo, porque Dios lo conoce a todos. Aquí está hablando de tener una relación con Dios. Cuando uno no tiene una relación con Dios, Dios a esas personas los desecha. Eso no son los elegidos. Aquí habla de tener una relación. Volvemos a lo mismo punto de recién. No confundamos la palabra proginosco de Romanos 8:29 con este pasaje
donde aparece la palabra ginosco. Son dos palabras distintas. Segundo, no podemos cambiar el significado de las palabras en forma arbitraria como nosotros queremos. Imagínense si tenemos que decir tienes razón y el pasaje de Mateo 7 significa tener una relación. ¿Cómo quedaría Romanos 8:29? Quedaría a los que con antes tuvo una relación, a este los predestinó. ¿Cómo primero vas a tener una relación antes que te predestine? ¿Cómo vas a tener primero en la actualidad una relación y que en el pasado te haya predestinado? Es imposible, es ilógico. No debemos cambiar el significado de las palabras en forma arbitraria. En la Biblia tenemos dos ejemplos claros que una relación con Dios nos salva. Judas tuvo una relación con el Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención de Judas? Porque uno cuando se le imagina, dígame, capaz que sea yo el único, dígame si a usted no le pasa lo mismo, cuando se imaginan a Judas andando con los discípulos, se imagina que el Señor Jesucristo decía, dejad a los niños, venid a mí, y todo, y los discípulos se abrían para que los chiquitos pasen y Judas le ponía el pie. Luego se imagina que siempre Judas hacía lo malo, reparta los panes y los peces, y Judas agarraba, los tiraba los panes primero antes de darle a las personas, y hacía cosas por el estilo. Siempre se lo imagina que Judas hacía las cosas mal. Pero ¿saben qué? No, Judas no hacía las cosas mal. Ante los ojos de los demás. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer, ninguno de los discípulos entendía que Judas lo iba a entregar. A ninguno de los discípulos se le pasó por la cabeza que Judas iba a traicionarlo. Porque Judas tenía dentro de todo, ante los ojos de los demás, aunque él era el que sustraía dinero de las ofrendas, ante los ojos de los demás tenía un buen testimonio. Y tenía una relación con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, yo elegí a ustedes los 12 y uno de vosotros es el diablo. Tuvo una relación y no era salvo. Satanás tiene una relación con Dios. La tuvo antes, cuando no existía nada. Él era el guardián del monte. La tuvo con Job, cuando se presentan todos los hijos de Dios delante de Dios. ¿Quién estaba ahí también presente? Satanás. Se presentó y habló con Dios. Y se fue y después al rato volvió otra vez. Y ahora tócale esto y ahora tócale aquello. Tenía una relación con Dios. Pasaron los años, miles de años. Y un día el Señor Jesucristo estaba con los discípulos. Y el Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿sabes qué? Satanás, otra vez, al igual que en la época de Job, se presentó delante de papá y le dijo si los podía zarandear a los discípulos. ¿Se acuerda ese pasaje? Y yo he rogado para que tu fe no falte. Tenía Satanás una relación con Dios. ¿Es salvo Satanás? No. La relación con Dios no nos salva. Lo interesante, vamos terminando ya. Lo interesante. El calvinismo toma dos versículos. Amós 3, Mateo 7. Y en esos versículos hay una contradicción tremenda si lo seguimos de acuerdo a la postura calvinista. Porque la postura calvinista dice que ginos puede traducirlo como elegidos. Amós 3 dice, a los israelitas, a vosotros solamente os he elegido. En Mateo 7, el Señor Jesucristo le dice a los israelitas, no os conozco. Si hubiese sido elegido, hubiera dicho en Amós, a ustedes solamente es elegido, y en Mateo hubiera dicho, a ustedes no lo he elegido. ¿Ven que hay una contradicción? Hay una contradicción. No debemos cambiar el significado de la palabra. Ginosco significa conocer. Proginosco es un conocimiento anticipado. El conocimiento anticipado que Dios ha tenido sobre nosotros, y en base a ese
preconocimiento Dios ha escogido a los que sabían con anticipación que iban a creer en Él. Terminamos con esto, solamente es una lectura. Mateo 5, 40 y 42. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, mas yo conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Fíjese, no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, no tenían vida. ¿Por qué no tenían vida? Porque Dios había determinado a través de una elección incondicional quién iba a ser salvo. ¿Y había elegido en forma arbitraria quién se iba a perder? No eran salvos porque no habían querido ir a Dios. Sencillo, fácil. A los que antes conoció, a estos los predestinó. Muchas gracias.